Ongi etorri Jan Jambon, Flandriako ministro presidente jauna. Hace 2 años y medio, el 10 de abril de 2018, tuve el honor de recibir la visita de su antecesor, Ger Bourgois, en Ajuria Enea, aquí en Gasteiz. Esta vez, como usted bien dice, la pandemia de la COVID-19 nos impide mantener la reunión de trabajo presencial, tal y como estaba previsto. En cualquier caso, de manera virtual, sea usted y sean sus colaboradores bienvenidos a Euskadi Basque Country. Espero que pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos. Estoy acompañado de la secretaria general de Acción Exterior, la señora Marian Elorza. Como bien apuntaba usted, la situación provocada por la pandemia es delicada y grave en todo el mundo. Me consta que en Flandes se encuentran en confinamiento domiciliario atenuado y aquí en Euskadi acabamos de adoptar nuevas medidas para restringir al máximo el encuentro social y con ello la transmisión comunitaria del virus. Confiamos en que con rigor y corresponsabilidad seamos capaces de superar esta crisis sanitaria, económica, social y también emocional para la ciudadanía. El encuentro de hoy da continuidad a una larga relación entre nuestras dos naciones. No en vano, Flandes forma parte de nuestras prioridades en el Plan Estratégico de Internacionalización Euskadi Basque Country. Nuestra relación cobró un especial impulso con la declaración de cooperación que firmamos el 1 de junio de 2015. Esta declaración ha dado sus frutos y hemos avanzado en ámbitos estratégicos como las industrias culturales y creativas, el cambio climático o el turismo. Nuestras relaciones comerciales siguen reforzándose. Crece el número de empresas vascas que operan en Flandes y viceversa. Hemos edificado puentes de colaboración en ámbitos como la biotecnología, la digitalización o la inteligencia artificial. Son espacios de trabajo compartido en la línea de las prioridades que compartimos para una Europa más verde, más digital y más inclusiva. Compartimos también una visión sobre el futuro de Europa. Flandes y Euskadi constituyen dos realidades nacionales comprometidas con la integración europea. Este encuentro de trabajo representa también nuestra contribución activa a la configuración política del futuro de Europa. Flandes y Euskadi contamos con competencias en materias clave para nuestra ciudadanía. En el caso de Euskadi destaca la autonomía fiscal y financiera que nos otorga el concierto económico. En Flandes, la capacidad de acción diplomática en el ámbito internacional. Desde esta experiencia de dos naciones con instituciones, competencias propias y capacidad legislativa, reclamamos el reconocimiento de nuestra capacidad para ser sujetos activos de pleno derecho de la realidad política en el seno de la Unión Europea. Flandria eta Euskadi estaturik gabeko nazioak gara eta lege eskumenak ditugu. Gure sedea da Europako estatu, herri eta nazioen arteko batasun politikoa osatuko duen Europa batasunerantz aurrera egiten jarraitzea. Jan Jambon jauna, jarraitu dezagun gure bi gobernuen arteko lankidetza sendotzen eta areagotzen, etorkizuneko Europa sustraitzeko eta eraikitzeko. Una Unión Europea que constituya una unión política entre los Estados, los pueblos y las naciones de Europa. Una Europa abierta a favorecer nuestra participación activa, asentada en una auténtica gobernanza multinivel y unida en su diversidad. Bukatzeko, Amerikako Estatu Batuetan hastear dagoen etapa berria aipatuko dut. Lehenik eta behin, Joe Biden, Kamala Harris eta Alderdi Demokrata zoriontzen ditugu. Euskadi Basque Countryk Joe Biden presidente berriaren batasunaren aldeko hitzaldia oso baikor hartu du. Batasun espiritua beharrezkoa da, bai Ameriketako Estatu Batuetan, bertan, bai multilateralismoaren bidez nazioarteko harremanetan ere.
Euskadik Estatu Batuetan eta Amerikako kontinente osoan presentzia dauka, eta bere diaspora eta Europara sartzeko atea eskaintzen dizkio batasun asmo horri aurrera egiteko. Desde Euskadi Basque Country saludamos el discurso en favor de la unión del nuevo presidente Joe Biden. Un espíritu de unión necesario tanto internamente en Estados Unidos como mediante el multilateralismo en las relaciones internacionales. Euskadi, que tiene presencia en Estados Unidos y en todo el continente americano, ofrece tanto su diáspora como la puerta de entrada a Europa para avanzar en este propósito en la etapa que se abre. Jan Jambon, Flandriako ministro presidente jauna, ongi etorri eta eskerrik asko.